Hola a todos, mi nombre es Jessica Burmetz. Hoy vengo a hablarle de qué es aquello que debes saber si quieres comprar una casa nueva de paquete, una casa en una nueva construcción, donde tú serás el primero que la va a usar. Y es que no me puedo imaginar si cuando compramos un carro nuevo, ese olor a carro nuevo es maravilloso. Aún así no se compara con el olor a casa nueva. Esa casa que nadie ha usado, que tú vas a llegar luego de que apenas la acaban de construir para ti, donde no hay olores a cigarros, donde no hay olores a comidas en la cocina, donde no hay olores a mascotas, donde no hay olores a nada, donde todo está impecable. Esa sensación no tiene comparación. Y es esa casa impecable lo que atrae a muchas personas a estos sitios en desarrollo de nuevas construcciones. Esa capacidad de poder llegar a una casa en un lienzo en blanco. Así que antes de subirte al carro rumbo a esas nuevas construcciones y empezar a ver casas que están construyendo apenas, que están a la venta, espérate y tómate unos minutitos. Ve este video hasta el final para que conozcas las diferencias entre comprar una casa nueva y una casa que ya ha sido usada. Quédate hasta el final y suscríbete a mi canal. El primer punto es esa persona que está allí en el frente de la casa modelo cuando tú llegas, súper amable. No es un saludador oficial, no está allí para darte la bienvenida. Está allí, por lo general, es el agente que trabaja para el constructor, para el builder que está construyendo las casas, y su trabajo es saludarte, recibirte, darte una bienvenida, hacerte recorrer las casas modelos, hacer que te entusiasmes, ¿ok? Es decirte cuáles son todos los beneficios y hacer que te registres para comprar una casa. Uno a veces de la emoción de ver esa casa y esa disponibilidad, ellos te ponen en contacto con su lender, con su prestamista, el cual te puede precalificar al teléfono, tú le envías todos los datos y ya en 10 minutos puedes tener la precalificación y decir sí, puedes comprar esta casa. Puede ser súper emocionante y ellos te pueden decir que ellos pueden representarte a ti, que no necesitas un agente de bienes raíces que te represente a ti. Y aunque sí, esto en algunos estados es legal, ellos pueden representarte a ti y a la vez al constructor, a ti no te va a costar menos o no te va a costar más. Es decir, si tú usas tu propio agente, a ti no te va a salir más caro, porque ellos no te van a rebajar nada por no usar tu propio agente. Y hay una cosa que te quiero decir por lo cual esto no es recomendable. Espérate un minutito y si no tienes un agente, haz unas llamaditas, no tienes que hablar con tu agente, puedes registrarte y comprar la casa, darles el nombre de tu agente y ahí te voy a decir por qué. Y es que la palabra precaución, ¿por qué te digo que no lo hagas? El deber fiduciario de cada agente de bienes raíces, de cada agente inmobiliario. Y es que hay algo que es legal y es la lealtad. El deber de conseguir las mejores opciones para el cliente, ¿ok? En este caso, el cliente de ese agente que te está recibiendo en la casa modelo es el constructor, ¿ok? Es el builder. Entonces, el deber de esta gente es buscar las mejores condiciones para su cliente. Y no quiere decir esto que no lo vaya a hacer para ti, pero cuando hay un cualquier intercambio o cualquier, sabes, esto, yo me dijiste esto, no me dijiste aquello, ellos van siempre a tirar para el lado que es su cliente, que es el builder. Entonces tú te quedas un poquito desprotegido o desprotegida porque no tuviste un agente y en realidad eso a ti no te va a costar más, pero son contratos que una vez que los firmas no hay vuelta atrás y que pudiste haber estado protegido de una mejor manera. Y es que simplemente con dar el nombre y anotar el nombre, ellos tienen siempre un lugar donde tú puedes colocar el nombre de tu agente. Solamente con tú colocar el nombre, ellos lo van a respetar y para ellos no va a ser ninguna diferencia. Y tú vas a estar representado, vas a tener quien pelee por ti, quien lea por ti los contratos, quien te asesore y quien sea leal a ti y busque lo mejor para ti. El segundo punto que quiero que conozcas y tengas precaución es con el lender, con el in-house lender, con el prestamista que ellos usan. Porque ¿qué pasa? Tú llegas a la casa modelo y ellos tratan de que todo esté incluido, de que tú no tengas que irte a otro lado y así ellos tienen un poquito de control de lo que es toda la transacción. El lender en muchas ocasiones, si es bueno, puede hacer que tú cierres esa casa y que tú agarres esos beneficios pero si el lender no es tan bueno, puede hacer que se rompa todo y que pierdas. Entonces, siempre es bueno mirar el lender, tratar de buscar algunas referencias y de esa manera decidir si quieres usar los beneficios que ellos te ofrecen, pero siempre con mucha precaución.
hoy en día están dando muchos beneficios de dinero, ¿ok? Y ellos tratan de presionar y con más beneficios, pero no caigas a la presión. Compara un poquito, busca con tu lender de confianza también, si él puede darte algunos beneficios. Y lo importante al final del día es que no te dejes presionar, es que tú misma decidas, ok, me voy con él porque me conviene. Y siempre tener tu lender de backup, o sea, allí preparadito en caso de que algo falle, tu lender pueda completar la transacción y no pierdas el earnest money, no pierdas la oportunidad de comprar la casa eh, y no pierdas ni tiempo, ni dinero, ni la ilusión de tener esa casa. Y el tercer punto del cual quiero hablarte hoy es el constructor. Eh, en cada ciudad hay constructores que son súper grandes y son súper famosos, también hay pequeños, ¿ok? A veces pasa con los pequeños, a lo mejor no tienen muchos reviews, pero tómate el tiempo de buscarlos en internet, de los grandes. Mira en tus amistades, en tu familia, si hay alguien que ha comprado con ese constructor, cómo ha salido la casa luego, cómo han sido ellos eh, con el mantenimiento luego de la compra. Lo bueno de esto es que muchos builders te dan garantías de estructura de año, te dan el home warranty por un año, te dan muchos beneficios porque al contrario de lo que se piensa, las nuevas construcciones no son perfectas, tienen detalles como todo, pero tienes ese respaldo de que te las van a reparar, de que hasta cierto tiempo vas a estar tranquilo y de que todo es nuevo. Entonces tómate el tiempo mientras vas procesando tu crédito de buscar los reviews, de comparar con familia y de estar pendiente de cuando hagas la caminata final, que la casa esté en las condiciones como tú la deseas. Y no dejes de verificar si ese builder o constructor tiene demandas. Busca en los documentos del condado de la corte donde tú vives. Son registros públicos. Mira a ver si tienen demandas, mira a ver un poquito, no hay ninguna compañía en el mundo que pueda hacer felices a todos. Así siempre vas a conseguir cosas malas, pero que no sean la mayoría o que no sean males súper dañinos y peligrosos en cuanto a estructuras o problemas graves, ¿ok? Y bueno, con esto me despido el día de hoy. Espero que les haya servido de algo y que también decirles que podemos ayudarles. Si estás pensando en comprar casa en una nueva construcción, también nos especializamos en pelear por ti todos esos detallitos que sabemos que puedes obtener y buscar lo mejor para ti. Escríbenos al 706-332-5367. Hasta luego.